Vamos a ver en qué consiste el administrador de memoria. Hasta ahora hemos aprendido cómo funciona el administrador de archivos, el administrador de procesos, y bueno, ahora nos toca ver otra parte muy importante del sistema operativo, que es el administrador de la memoria. En realidad está más relacionado, bueno, está bien, no lo dije nada. Vamos a ver primero las funciones. Para que un proceso pueda ser ejecutado, no puede estar en el disco, sino que tiene que estar almacenado en la memoria RAM. ¿Vamos? Entonces, el administrador de memoria tiene varias funciones. Una de las funciones es saber o llevar el registro, el control, de qué parte de la memoria está libre y qué parte de la memoria está ocupada. ¿Por qué tiene que saber esto? Porque cuando lleva un proceso del disco a la memoria, tiene que saber en qué parte de la memoria alojarlo. No puede sobreescribir en el lugar donde ya está alojado otro proceso. Entonces, esto es lo que vamos a ver también hoy, cómo administra esta memoria el sistema operativo, cómo sabe qué parte está libre y qué parte está ocupada. Otra función es, cada vez que lleva o traslada un proceso desde el disco a la memoria, asignarle espacio, ¿vamos? Es decir, decirle, bueno, está bien, en función de tu tamaño, te voy a asignar X cantidad de memoria RAM para que tú puedas ejecutar. Básicamente eso es lo que hace el administrador de memoria de un sistema operativo. Asigna memoria al proceso para que se ejecute y una vez que termina de ejecutarse, tiene que liberar, tiene que liberar espacio de memoria. ¿Por qué? Y porque como ahora ya el proceso terminó, tiene que registrar esa parte de la memoria como libre para que pueda alojarse en ese espacio otro proceso. Y otra función es que administra el intercambio que se llama entre la memoria y el disco. ¿Qué significa eso? Vamos a ver hoy que existe una forma de administrar la memoria que es a través de lo que se conoce como intercambio, que es trasladar procesos desde la memoria RAM a la memoria secundaria, que sería el disco, y a su vez desde el disco a la memoria RAM. Ese proceso de traslado entre el disco y la memoria y el disco se llama intercambio. Entonces, es otra de las funciones de este administrador de la memoria. Bueno, hay distintas técnicas para administrar la memoria. Vamos a verlas a todas, pero yo acá se las puse para que tengan como un panorama general de lo que vamos a estudiar. Vamos a empezar viendo muy poquito, porque ya no se usa, la técnica de monoprogramación. Después vamos a ver la técnica de multiprogramación. Acá vamos a ver dos, que son con particiones fijas y variables. Y por último vamos a ver esta última técnica, que es de memoria virtual, que es lo que se está usando hoy en día. De esta técnica vamos a ver dos formas de implementar la memoria virtual, que es la paginación y la segmentación. ¿Por qué vemos todas las técnicas? Para que ustedes vean la evolución, cómo fue mejorando la técnica de administración de memoria y en un futuro se pueda desarrollar una mejor técnica de memoria virtual. Alguno de ustedes, por ejemplo, si se dedica a este tema, puede llegar a desarrollar una nueva técnica de administración de la memoria, mejor todavía que la memoria virtual. Entonces, bueno, sirven también conocer las distintas técnicas para compararlas, ver las ventajas de una con respecto a otra. Para eso las estudiamos. Vamos a empezar entonces con la primera, que es la monoprogramación. ¿A qué hace referencia la monoprogramación? Como el nombre lo indica, vamos a tener un solo proceso o un solo programa en memoria RAM en un momento determinado. ¿Vamos? Así funcionaba cuando yo empecé a usar las computadoras. Se cargaba un solo programa en la memoria RAM, se ejecutaba y hasta que no terminaba no se cargaba un nuevo programa. Acuérdense que en la memoria RAM lo primero que se instala siempre es el sistema operativo. ¿No? Cuando bootea la máquina, lo primero que sube a la memoria RAM, o se traslada a la memoria RAM, es el sistema operativo.
No siempre hace falta que esté completo, solo una parte. Se llama la parte de residente operativo, que está todo el tiempo en RAM. Y a partir de ahí se cargaba de un programa por vez, un solo programa. Esto obviamente tenía sus desventajas. ¿Cuáles eran esas desventajas? Primero, que podíamos ejecutar un solo proceso por vez, cuando en realidad se podría multiprogramar, es decir, podríamos aprovechar mejor los tiempos muertos del microprocesador, por ejemplo, cuando se estaba accediendo a esto. Entonces, por eso surgió la multiprogramación, ¿sí? Para aprovechar los tiempos muertos del procesador y no ejecutar un solo proceso, sino tratar de tener varios procesos. Esta forma de manejar la memoria solo asigna memoria. ¿Qué significa eso? Se le asigna memoria al proceso, no se libera. Eso significa que cuando se carga un nuevo proceso desde el disco, se sobreescribe la memoria. Eso era muy inseguro. ¿Por qué? Porque podían quedar partes de la memoria RAM con información importante o confidencial que el siguiente proceso podría tener acceso, ¿vamos? Porque no se liberaba memoria, es decir, que no se limpiaba memoria. Otra desventaja es que se hace un mal uso de la memoria. ¿Por qué? Porque yo tengo mucha memoria RAM y tengo alojado un proceso relativamente pequeño, podría en ese espacio libre de la memoria RAM alojar más procesos. Entonces, por eso hay una baja utilización de la memoria. Y obviamente, como tenemos un solo proceso o un solo programa para ejecutar, es baja la utilización del procesador. Siempre lo que se busca es tratar de maximizar el uso del procesador, es decir, tener varios, o sea, mantenerlo ocupado básicamente todo el tiempo. Acá les puse un gráfico que no está en el libro, no sé por qué lo sacaron en las versiones actuales, en las versiones nuevas de los libros, y lo sacaron. No sé si está en alguna parte, yo no lo encontré en la parte de memoria, pero me sirve porque es muy útil este gráfico. Vamos a tratar de interpretarlo. Fíjense, acá tengo en este eje el uso del micro en cuanto a porcentaje, si lo uso un 20%, un 40%, un 80% o tiende a usarse un 100% del tiempo, o sea, se lo aprovecha más. Convendría que el porcentaje de uso obviamente sea alto, no bajo. En este otro eje, en el eje horizontal, tenemos la cantidad de procesos que vamos teniendo en memoria RAM. A eso se le llama, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Grado de multiprogramación. El grado de multiprogramación es la cantidad de procesos que tenemos en RAM en un momento determinado. Entonces, acá hay tres curvas. Nosotros vamos a analizar solo una ya es suficiente. Hay una curva que analiza o que grafica los procesos que necesitan muy poco micro y la mayor parte del tiempo que están en memoria RAM están esperando operaciones de entrada-salida. Por eso dice, esta curva tiene un 80% del tiempo que el proceso está en memoria, que está esperando operaciones de entrada-salida, por ejemplo, que le traigan un archivo desde el disco. Esta curva del medio son procesos que la mitad del tiempo tienen que esperar operaciones de entrada-salida y la mitad del tiempo usan el microprocesador. Y esta otra curva es todo lo contrario, son procesos que usan mucho el procesador, un 80%, y el otro 20% esperan operaciones de entrada-salida. Nosotros vamos a analizar la del medio, ¿sí? Vamos a analizar esta curva, que la mitad del tiempo, porque es más fácil de entender. La mitad del tiempo, entonces, yo uso el micro, un proceso, y la otra mitad del tiempo espera operaciones de entrada-salida. Fíjense, si yo tengo un solo proceso en RAM, en ejecución, el uso o el aprovechamiento del uso del disco es del 50% aproximadamente. Lo vemos acá. ¿Por qué? Y porque la mitad del tiempo está ejecutándose y la otra mitad del tiempo no se está ejecutando, está esperando datos desde el disco. ¿Qué hacemos entonces para mejorar o aprovechar mejor el uso del micro? Cargamos otro proceso más en RAM. Es decir, ahora vamos a tener dos procesos en RAM. Si nosotros seguimos en la línea acá, llegamos a este punto,
donde el aprovechamiento del uso del disco aumentó. Fíjense, aumentó aproximadamente a un 75%, 70, un poquito más del 70%. ¿Por qué les parece que acá, si yo tengo dos procesos que la mitad del tiempo están esperando entrada salida y la mitad del tiempo se están ejecutando, ¿por qué no aumentó el uso del micro al 100%? ¿Qué les parece? ¿Por qué me quedé acá en la curva y no aumentó la curva al 100%, teniendo dos procesos en memoria RAM? ¿Alguien me puede decir por qué? O por el chat o por micrófono, como quieran. ¿Se entendió la pregunta? Ahora tenemos dos procesos en RAM que la mitad del tiempo se están ejecutando y la mitad del tiempo están esperando entrada-salida. Entonces uno esperaba que este 50% que teníamos antes de aprovechamiento del procesador se hubiera aumentado hasta un 100%. ¿Por qué les parece que no? Que se queda acá en un 70 y pico por ciento. ¿Alguien podría darse cuenta? No me entendieron. Eso es lo que me molesta de dar clases virtuales, que parece que no tomaron atención, no prestaron atención. Otra cosa, vamos a hacer las clases más cortas, ¿vamos? Para que no se cansen. Yo tomé curso online, y la verdad que es muy pesado. Cuando la clase supera la hora y cuarto, ya se... A ver qué dice Matías. ¿Por qué? Puede ser porque necesita de los datos de otro para operar. Puede ser, puede ser. En realidad, eh, acá no se sube al 100%, la pregunta la hago por tercera vez. La pregunta era, si yo tengo un proceso tengo dos procesos que la mitad del tiempo se están ejecutando, debería aprovechar el procesador al máximo, 100%. ¿Por qué llega a este punto a la curva del 75% y no llega al 100%? Porque puede que simultáneamente los dos procesos necesiten datos de entrada-salida. ¿Ah? O sea, si bien el proceso, la mitad del tiempo se ejecuta, la mitad no, pero puede darse la gran casualidad que en un determinado momento los dos procesos estén esperando que termine una operación de entrada-salida. Por eso es que la curva solo crece hasta este punto. ¿Qué se hace entonces para aprovechar más el uso del procesador? Se agregan procesos en la memoria, es decir, que por ejemplo, fíjense, si agregamos otro proceso más, podemos llegar a este porcentaje, lo subimos, mejoramos, pero no llegamos al 100%. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos agregar otro proceso más. Entonces, ahora tenemos 4 procesos en la memoria RAM. Después ponemos otro proceso más, 5 procesos, 6 procesos. Fíjense qué pasa con la curva, va creciendo hasta que llega a un determinado máximo, que se aproxima al 100% del uso del procesador. Una vez que yo ya logré esa aproximación, por más que siga agregando procesos en la memoria RAM, el micro ya no puede trabajar más, es decir, que llega a un determinado máximo. La idea de analizar este gráfico es para que se den cuenta también que no tiene sentido tener una cantidad, no existe, pero infinita de memoria RAM, porque la capacidad del procesador tiene un máximo, que en este caso está demostrado por esta curva en este nivel. ¿Vamos? Achico un poquito el chat. Una vez que la curva llega a su máximo, por más que yo agregue RAM para alojar más procesos, el microprocesador ya no se va a poder usar más de esa capacidad máxima. Bueno, espero que se haya entendido la idea. Esa es la gran ventaja de la multiprogramación, de tener varios procesos en la memoria RAM para que el procesador vaya alternando la ejecución de uno. Un ratito ejecuta uno, otro rato ejecuta otro. Como si fuera un quantum. ¿Sí? Bueno, dejamos este tema y pasamos a ver la multiprogramación con particiones fijas. ¿Ah? ¿En qué consiste la multiprogramación con particiones fijas? La idea es que en la memoria RAM, acá está graficado solo bueno, no, están graficados, no les grafiqué la parte donde está alojado el sistema operativo, en este caso en particular. ¿En qué consiste la multiprogramación con particiones fijas?
es una técnica de administración de la memoria. Consiste en predividir o preparticionar la memoria RAM, estamos viendo acá, en este caso en 4. Yo la dividí en 4 particiones. Entonces, fíjense, estas particiones son de diferente tamaño. ¿Por qué les parece que lo dividí en partes de diferentes tamaños y no todos iguales? ¿Qué les parece? Porque depende del tamaño de los programas, de los procesos. Perfecto, muy bien, bárbaro, excelente. En función del tamaño, para poder alojar procesos de diferentes tamaños, por eso es que se particiona, fíjense, en trozos chicos, trozos más grandes y un trozo mediano. ¿Está? Perfecto, muy bien, y felicitaciones por participar, muy bien. Entonces, vamos a dividir la memoria en n particiones de diferente tamaño. En este caso, ese n es 4, en este caso en particular para nosotros. Entonces, ¿cuál es la idea? Se toma un proceso desde el disco, se lo lleva a memoria RAM y va a permanecer en esa partición hasta que termine de ejecutarse. Esa es la idea, ¿vamos? Entonces se carga ese proceso y permanece en memoria hasta que termina su ejecución, hasta que finaliza básicamente. Para administrar estas particiones y para administrar qué proceso sube a qué partición, existen dos técnicas. Una se llama particiones fijas con cola independiente y la otra particiones fijas con cola única. Ya las vamos a ver a cada una. Vemos ahora entonces la multiprogramación con particiones fijas con cola independiente. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo al tamaño de los procesos se van poniendo en diferentes colas. Vamos a tener una cola de procesos, por ejemplo acá de procesos pequeños, asociados a la partición 4, es decir, que estos procesos van a tener que esperar que se libere la partición más chica para que ellos puedan alojarse en esa partición y puedan ejecutarse. Vamos a tener otra cola de procesos más grandes que se adaptan mejor al tamaño de esa partición, la partición 3, por ejemplo. Y vamos a tener otra cola de procesos, por ejemplo, para la partición 1. De a un proceso van ingresando a cada una de las particiones. Esto es particiones fijas con cola independiente. Entonces tenemos, todos estos son procesos, en este caso, pertenecen a 3 colas independientes. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Será bueno o habrá algún inconveniente? Bueno, yo acá les di una pista. ¿Qué inconveniente hay? ¿Qué están viendo ahora en la diapositiva que no es correcto o no sería correcto? Y que puedes tener particiones desaprovechadas, porque no hay proceso para ejecutar ahí. Perfecto, muy bien. Hay También particiones... ¿Cómo? Que también puede ser que vengan muchos procesos chiquititos y no se usen las particiones más grandes. O tengan que esperar mucho. Excelente. Hay muchos procesos chiquitos, muy bien, y tengo una partición sin utilizar. No tiene sentido eso. No tiene sentido en absoluto que nosotros tengamos un espacio de memoria totalmente desaprovechado, como comentaba su compañero anteriormente, no vi justo quién era, siendo que hay procesos que están esperando para ingresar a la partición. Entonces, el inconveniente sería que tenemos fragmentación externa, ¿se acuerdan? Cuando había un trozo de memoria que no estaba siendo utilizado, pero sí podía ser aprovechado por algún otro proceso, se llama fragmentación externa. ¿Sí? Bueno, acá Agustín dice que se satura la partición. Claro, es como que todos quieren ingresar a esa partición y tenemos esta partición que no está aprovechada. ¿Cuál es la idea? Porque algo bueno tiene de dividir en colas independientes. Porque el objetivo es que se aproveche al máximo esa partición. Entonces, si el proceso es pequeño, que se aloje en la partición pequeña. El proceso es mediano, que se aloje en la partición mediana. O sea, esa fue la idea, fundamentalmente cuando se pensó en organizar así la administración de la memoria con colas independientes. No está tan mal.
Lo malo está que se desaproveche esta partición, ¿sí? Que sería fragmentación externa. Entonces, para mejorar esto, surgen las particiones fijas con cola única. ¿Vamos? ¿Qué significa esto? En este caso, las particiones fijas con cola única, lo que se hace es, se ponen todos los procesos en la cola, en la misma cola, fíjense cómo se mezclan. Es como cuando uno va, ¿vieron cuando uno va a algún supermercado o algún banco y hay colas independientes, una para cada caja? Bueno, parece la ley de Murphy, pero la cola donde uno se pone es la más lenta y las otras que uno ve al costado van avanzando más rápido. Entonces no es bueno eso. Lo mejor es mantener una única cola, como en algunos bancos o en algunos supermercados más avanzados, tienen una única cola y a medida que se van desocupando las diferentes cajas, van avanzando los usuarios. Yo, por ejemplo, en el Macro, creo que así, en el Walmart, me parece en el Carrefour, esos supermercados manejan así las colas. Está perfecto. ¿Por qué? Porque en promedio, todos los que están en la cola esperan menos tiempo. ¿Cómo se administra acá la multiprogramación con particiones fijas, pero con cola única? Ponemos entonces todos los procesos en la cola, todos mezclados, pero cada vez que se libera una partición, para tratar de optimizar y no tener tanta fragmentación interna, porque acuérdense que si yo alojo un proceso chiquito en la partición 2, voy a tener mucha fragmentación interna. ¿Por qué? Y porque el proceso es muy pequeño para esa partición tan grande. Entonces, para tratar de minimizar la fragmentación interna, lo que se hace es, cada vez que se desocupa una partición, cada vez que está libre alguna de las particiones, el algoritmo busca en la cola el proceso más grande que quepa en la partición que se acaba de liberar. ¿Vamos? Ese es el algoritmo, entonces. Por ejemplo, que se desocupa la partición número 3, el algoritmo dice, no, este proceso es muy chiquito, no lo voy a subir a la partición. Busco el siguiente, el verde, no, tampoco, es un poco chico, voy a ver si hay otro más grande. Cuando encuentra este proceso que es celeste, decide alojar este proceso en la partición 3. ¿Por qué? Porque es un proceso más grande que cabe en esa partición. ¿Vamos? Entonces, eso es lo que hace ese algoritmo. Busca en la cola el proceso más grande que quepa, básicamente, en esa partición que se acaba de liberar. ¿Qué inconveniente? Porque como todo en la vida, tiene sus ventajas y sus desventajas. Si bien se minimiza la fragmentación interna, ¿qué va a pasar? Los procesos más chicos nunca van a ser seleccionados. Es decir, que estos procesos pequeños no van a ser seleccionados porque siempre va a haber un proceso más grande que le gane, como quien dice, y que quepa o que sea seleccionado. Para que estos procesos pequeños no sufran de lo que se llama inanición, lo que se hace es, se va poniendo un contador a cada proceso y cada vez que se ejecuta este algoritmo, se le suma un 1 al contador, ¿sí? Vamos a tener un contador para este proceso, para este, cada proceso tiene su propio contador. Entonces, cada vez que se elige un proceso para alojarlo en una partición, se le suma en 1 el contador a todos los procesos. ¿En qué consiste el algoritmo? Que un proceso no puede ser excluido más de X cantidad de veces. Por ejemplo, este proceso que es pequeño no puede ser no seleccionado o no puede ser excluido más de 10 veces. Si 10 veces es excluido, la próxima vez que se ejecute el algoritmo, sí o sí va a tener que seleccionar ese proceso, por más que sea la partición muy grande y haya mucha fragmentación interna. ¿Vamos? En eso consiste el algoritmo de particiones fijas con cola única. Para mejorarlo, para optimizarlo, se hace eso. Bueno, no recuerdo exactamente qué hora empezamos la clase, pero para que no se me cumplan los 50 minutos y se corte y se pierda lo que se llama
la reunión, vamos a salir y vamos a volver a entrar, ¿sí? Calculo que ya tienen experiencia ustedes porque hay muchos profes que dan por Zoom, así que yo voy a terminar la reunión. Sí, Webs no tenía límite antes, Estefano. Dejaron hasta el 30 de junio. A partir del 1 de julio tienen un máximo de 50 minutos, así que vamos a tener que hacer esto todas las clases. Por eso justamente decidí no grabar las clases. Así que bueno, están todos atentos, ¿no? Yo voy a terminar la reunión, nos volvemos a encontrar, volvemos a ingresar todos de nuevo al mismo link, a este segundo, a este último que publiqué en Autogestión. Vale. Terminamos entonces y volvemos a conectarnos. Habíamos terminado, espero que se haya entendido, la multiprogramación de profesiones fijas, o la única o con la independiente. Vamos a ver, vamos a hacer un análisis un poquito ahora de todo lo que estuvimos viendo recién. Por ejemplo, en el caso de esta multiprogramación de particiones fijas a nivel general, yo les voy a hacer preguntas, básicamente las vamos a tratar de ir contestando. ¿Cuál es el grado de multiprogramación en la multiprogramación de particiones fijas? A ver, ¿o de qué? ¿Las N particiones, profe? Muy bien, Facundo, perfecto. De la cantidad de particiones, o sea que tiene como un máximo de cantidad de procesos que yo puedo estar ejecutando. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Muy bien, depende de la cantidad de particiones, es decir, que tiene como un límite, ese es el grado de multiprogramación. Bueno, hay alguien que se quedó con el teléfono, ¿no? Ya lo muteó desde acá, no se ha dado cuenta. No, ya lo mutearon, listo. Ya lo apagaron, perdón, no hay que decir mutear, no existe. ¿Cuántos procesos se pueden tener en memoria como máximo? Bueno, creo que Facundo ya lo dijo. La cantidad de procesos que vamos a poder tener va a depender de la cantidad de particiones que nosotros tengamos. Y eso es como fijo, o sea, cuando arranca el sistema operativo, si se determinan 6 particiones o 4 particiones, como nuestro ejemplo, ese va a ser el máximo y no se puede tocar, ¿sí? No es dinámico, o sea, por eso se llama fijo. Eso sería como un inconveniente que tiene. Otra pregunta. ¿Se puede ejecutar un proceso cuyo tamaño sea mayor a la partición más grande? ¿Qué les parece? Había una partición que era grande, no me acuerdo, creo que era la 2, que era la más grande. De acuerdo al gráfico, a ver. Ahí está. La partición 2 es la partición más grande. ¿Puede ejecutar un proceso que tenga un tamaño mayor a la partición 2? ¿Qué les parece? Ay, perdón, acá tengo cosas en el chat que no las leí. ¿Por qué no me las mostró? A ver, un segundo. El Bitsy, vamos a pensar en cantidad participante que... Bueno, ya voy a investigar el Bitsy. Sí, lo había escuchado. Perdón. No sé, justo veo el chat a ver si ustedes me contestaban y... Bien, creo que el no se puede de Matías se refiere a la última pregunta que hicimos, ¿sí? Si se podía ejecutar un proceso cuyo tamaño sea mayor a la partición más grande, entonces, tal cual dice Matías, no se puede. ¿Estamos? Eso es un problema. Vamos a avanzar, esperen un segundo. Acá está. Tengo tantas cosas en la pantalla, los participantes, el chat. Pero una consulta. Sí, soy todo oído, Micaela. Bueno, en el caso de la segunda pregunta, ¿cuántos procesos se pueden tener en memoria? Era la cantidad de particiones del disco. ¿Y eso se puede configurar a nivel de ROM o no? O sea, ¿se puede, tipo, cuando inicias la compu y pones la BIOS? Sí, pero cuidado que son particiones de la memoria RAM. Me pareció escucharte que dijiste disco, cuidado. Son particiones de la memoria RAM, no del disco. Sí, no sé mucho de la BIOS, capaz pensé que se podía editar también la RAM, pero... Eso es a nivel de código del sistema operativo. Se puede configurar cuando arranque. De hecho, esto ya no se está usando. Hoy en día estas técnicas no se están usando.
Cuando se usaban, sí se podía configurar que cada vez que arrancara la computadora se crearan una X cantidad de particiones. Si esa era tu pregunta, sí se podía hacer. Yo me referí que una vez que arranca la computadora, ¿cómo? No, que eso era, que gracias. Ah, perfecto. De nada, de nada. Me refería que una vez que ya está funcionando el sistema operativo, no se puede cambiar sobre la marcha. A eso me refería. Hay que como reiniciar la máquina de nuevo, modificar la cantidad de particiones y demás. Es decir, que una vez que arranca la computadora, si yo seleccioné 10 particiones en la memoria RAM, cuidado, estamos hablando de la memoria RAM. Cuidado, ¿estamos? Todas estas técnicas que estamos hablando ahora se refieren a particiones de la memoria RAM. No se me confundan con particiones del disco rígido, que eso es otro tema. ¿Está? Bien. Está aclarada entonces la pregunta 2, la pregunta 3, vamos a la otra. Dice, ¿qué sucede si un proceso crece de tamaño mayor al de la partición asignada? Es decir, que yo tengo una partición, por ejemplo, de 1 mega, y el proceso crece, necesita crecer, porque hay procesos que crecen, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Puede crecer o no puede crecer? O sea, ¿puede continuar su ejecución en esa partición o no? Exacto, muy bien. Acá Nicolás dice, se lo manda a la cola de nuevo y se busca una partición adecuada, tal cual. Es decir, que ese proceso no puede continuar la ejecución en esa partición. ¿Por qué? Sí, porque no cabe. No puede alojar, no puede alojar todos los datos que le hacen falta. Otro tema muy importante de estas técnicas es que todo el proceso tiene que estar junto en memoria RAM. Parece tonto lo que les estoy diciendo, pero ya vamos a ver que hay otras técnicas que dividen el proceso en partes. Acá no, acá todo el proceso, es decir, ¿se acuerdan la imagen del proceso? Tiene que estar alojado de manera adyacente, todo junto en la memoria RAM. ¿Sí? Entonces, si necesita crecer ese proceso y se llena o completa la partición, tiene que ser sacado y alojado en una nueva partición más grande. Muy bien. Y una pregunta, ¿qué tipo de fragmentación se puede presentar? A ver, creo que ya lo estuvimos diciendo. En realidad se pueden presentar las dos. Si alguien va a hablar, me callo. Pensé que alguien iba a hablar porque escuché como un micro. Perfecto. Se puede dar fragmentación externa, que lo vimos cuando teníamos colas independientes. Eso se solucionó con la cola única, porque siempre se tenían ocupadas todas las partes. También puede llegar a haber un poquito de fragmentación interna, porque nunca el proceso va a ocupar de manera completa la partición. ¿Estamos? Entonces puede llegar a producirse también fragmentación interna. Más o menos se arman diferentes tamaños de particiones, pero nunca va a encajar justo el proceso en esa partición. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, espero que se haya entendido ese tema. Perdón, tenía una última pregunta, me había olvidado. ¿Cuál es la diferencia entre fragmentación interna y externa? Yo creo que ya lo tienen claro, porque lo vimos en el tema de la unidad de archivos. Yo les dije que lo íbamos a volver a ver en la unidad de memoria. Bueno, lo estamos viendo. Fragmentación externa es el espacio de memoria libre que sí puede ser aprovechado por otro proceso. ¿Estamos? En cambio, la fragmentación interna no puede ser aprovechado por otro proceso. Si yo, por ejemplo, a ver, acá, si yo alojo un proceso en la partición 1 que ocupa la mitad de la partición y la mitad que no está usada sería fragmentación interna, porque el sistema operativo no se la puede dar a otro proceso. ¿Vamos? Ese sería el concepto de fragmentación interna. Pero creo que ya está claro, porque ya lo hemos visto varias veces. Vamos a ver ahora entonces temas relacionados con esto de la multiprogramación. Bueno, en el libro aparece como abstracción de memoria, entonces yo le respeté el título como para que lo puedan encontrar fácilmente. ¿Sí? ¿A qué se refiere este tema? El proceso, para que pueda ser ejecutado, necesita que el sistema operativo le asigne un trozo de memoria RAM.
¿Vamos? Un espacio de memoria RAM. A eso se le llama espacio de direcciones, a ese trozo de memoria RAM que se le asigna. Cada proceso tiene su propio espacio de direcciones. Es como si nosotros estuviéramos todos en un aula ahora sentados. Extraño mucho la facultad, así que siempre les voy a dar ejemplos relacionados con la facultad. Si estuviéramos todos sentados, todos ubicados en una misma aula, cada uno de ustedes estaría sentado en una silla. Cada uno de ustedes tendría su propia silla privada y no podría yo sentar dos alumnos en una misma silla. ¿Vamos? Bien. Es medio tonto el ejemplo, pero espero que se entienda. La idea acá es que cada proceso tiene su propio espacio de direcciones privado para moverse. Ustedes se pueden mover para donde quieran. En su silla pueden poner sus cuadernos, sus apuntes. En la rejilla de abajo pueden poner la mochila, las carpetas. Cada uno es libre de moverse, pero en su propio espacio. Ustedes no tienen derecho a ocuparle el banco a otro o ponerle la mochila al compañero de ustedes en la silla del lado. ¿Vamos? A eso me refiero. Bien, digamos. Otro aspecto relacionado se refiere a la reasignación o reubicación. ¿Qué significa eso? Que a veces los procesos, cuando se asignan en la memoria RAM, fíjense, esperen que, bueno, ya lo vamos a aclarar. ¿Qué significa esto de reasignación o reubicación? Un proceso tiene un espacio de direcciones, por ejemplo, de 1 a 100. Puede direccionar el espacio 1, 2, 3, 4, 90, 99, 100. Eso sería una dirección absoluta, se llama, que es donde me puedo mover yo en mi espacio propio de dirección. Ahora, cuando ese proceso se lleva o se traslada a la memoria RAM, fíjense, déjenme avanzar un poquito, porque tengo un dibujo, después volvemos a esta diapositiva. Acá tengo dos programas. El programa A, que tiene este espacio propio de direcciones, ese chiquito para los 512 bytes, para poner menos números yo nada más. Este programa tiene un espacio de direccionamiento privado de 512 bytes. El programa puede direccionar desde 0 hasta 512 cualquier dirección. Eso se llaman direcciones absolutas. ¿Vamos? Ahora, esto es mi memoria RAM, todo este espacio gris que está acá a la derecha. Si nosotros queremos que se ejecute el programa A, el sistema operativo, va a tener que alojarlo en alguna parte de la memoria RAM. La memoria RAM está dividida en trozos, están direccionados, cada trocito tiene un número, una dirección de memoria. Entonces, el proceso tiene que registrarse o alojarse en alguna parte de la memoria. En el lugar de la memoria donde empieza a alojarse ese proceso se llama registro base. En este caso dice 1000. ¿Vamos? Entonces, ¿qué significa ese 1000? Que en la memoria RAM el proceso A está alojado a partir de la dirección física de memoria número 1000. Entonces, cada vez que el proceso, a ver, déjame ver si acá ha cargado el B, creo que acá sí. Vamos a cargar también ahora B, que B tiene un tamaño de 0 a 512 bytes. Lo vamos a alojar en otra zona de la memoria a partir de la dirección física número 1700. Entonces, este va a ser el registro base del proceso B. El proceso B va a estar alojado desde la dirección física 1700 hasta, si le sumamos 512, daría 2212. Y el proceso A va a estar alojado desde la dirección física de la memoria RAM 1000 hasta 1512. Es fácil porque es directo. Número sencillo. Este espacio de direccionamiento de 0 a 512 es el espacio propio que tiene el proceso para direccionar. Pero fíjense, ¿qué pasa si el proceso A, creo que les había puesto acá una animación, sí, el proceso A quiere leer su dirección propia número 16? Esa dirección, ¿qué les parece? ¿Puede leer el espacio o la dirección física 16 de la memoria RAM o no? ¿O va a encontrar otro dato o va a pertenecer a otro proceso? La dirección física real número 16. ¿Puede pertenecer a otro proceso, profe?
Claro, muy bien, Facundo. De hecho, va a pertenecer a otro proceso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el proceso A está alojado a partir de la dirección física número 1000. Entonces, no se puede poner en el bus de direcciones el valor 16. ¿Qué valor habría que poner? A ver, si alguien se da cuenta, para poder llegar a poder leer la partecita que está alojada en el número 16 del programa A. 1016. Muy bien, bárbaro Facundo y bárbaro Laura, que respondió por chat. Muy bien. Entonces, básicamente, ¿qué se hizo? Se le sumó el registro base, ¿o no? Eso fue lo que hicimos. Al valor 16 le sumamos el registro base, que es 1000, y entonces acá aparece la flecha roja que dice 1016. Quiero que se den cuenta que no es lo mismo la dirección absoluta, que se llama, que sería el 16, de la dirección física real o relativa, que es este 1016. Eso es lo que quiero que se den cuenta. Por lo menos Facundo y Laura se dieron cuenta. Espero que el resto de alumnos también lo hayan logrado. Ahora vuelvo un ratito, porque habían conceptos en la diapositiva anterior que estaban... Acá está. A eso se refiere lo de reasignación o reubicación. Un proceso, cuando se lleva a la memoria RAM, hay que ¿cómo les puedo decir? Para acceder a sus datos hay que redireccionar o modificar la dirección física de la memoria para poder realmente leer lo que quiere el proceso leer, ¿sí? No puede poner el número 16 en el bus de direcciones, sino que tiene que poner el valor de 1016, tal cual lo vimos recién. Acá está la definición de lo que es el registro base. Dice que almacena la dirección física donde empieza el programa en la memoria, ¿sí? Comienza a alojarse. Y esto es importante que lo veamos. Cada vez que un proceso intenta acceder a una dirección, a su propia dirección, a su espacio de dirección que va desde el 0 a 512, el hardware, el micro, lo que hace es lo que hicieron ustedes recién, sumarle automáticamente el valor del registro base a la dirección esa absoluta que generó el proceso, que era ese 16 que vimos recién. Eso se hace antes de colocar la dirección en el bus de direcciones de la memoria. ¿Ah? Espero que se haya entendido. ¿Cómo se llega a ese 1016? Sumando entonces el 16, que es lo que pretende leer el proceso, y el microprocesador automáticamente le suma el valor del registro base. Bueno, espero que se haya entendido. Esto ya lo avanzo porque ya lo vimos recién. Creo que habíamos llegado hasta acá. Entonces, ahora, otro ejemplo. A ver si se dan cuenta, que no sea Laura y Facundo, porque eso ya lo tienen claro, alguien más que me responda. Si mientras se está ejecutando código del programa B, se intenta leer lo que hay alojado en la dirección número 8 del programa B, lo que hay alojado acá en esta ubicación. ¿Qué valor se va a poner en el bus de direcciones? Muy bien, Matías, muy bien, Giovanna, muy bien, Lucas, Luz, Ignacio, bueno, estaron varios. Perfecto, entonces se entendió, muy bien. Entonces, el micro lo que hace es sumarle al registro base de ese proceso, ¿ven? Suma el 1700 y llega al 1708. Perfecto. Creo que ya varios, por lo menos, lo tienen claro. Acá les aclara entonces la dirección que nosotros vamos a poner en el bus, yo le voy a llamar dirección relativa, es la suma del registro base más la dirección absoluta a la cual quiere acceder el programa que está en ejecución, que ya se transformó en un proceso, ¿sí? Porque cuando comenzamos la ejecución de un programa, ya se transforma, se habla de proceso. Muy bien, perfecto. Vamos a ver otro temita, que es el tema de la protección, que es lo que decíamos hace un rato. Si ustedes están sentados en sus bancos en la facultad, no pueden ponerle la mochila de ustedes sobre el banco del compañero, ¿ah? Ustedes lo hacen cuando los bancos están vacíos, pero cuando están llenos, o sea, cuando no hay un alumno sentado, no pueden hacer eso. El sistema operativo tiene que proteger, de alguna manera, que cada proceso se mueva dentro de su espacio de direcciones.
¿sí? Es decir, que el proceso B solo puede direccionar, básicamente, entre las direcciones físicas 1700 hasta la dirección física 2212. Y el proceso A también va a poder direccionar solamente en su espacio, que es desde 1000 a 1512. ¿Cómo hace el sistema operativo para proteger? Tiene que controlar que cada vez que un proceso quiera leer una dirección de memoria, solo se mueva dentro de su espacio. ¿Cómo se hace? Se define otro registro que se llama registro límite, ¿sí? Es decir, que cada proceso va a tener su propio registro base y su propio registro límite. Estos registros se cargan en el microprocesador y el microprocesador controla cada vez que un proceso quiere leer algo que no se exceda dentro de su espacio. El registro límite, fíjense que no es el valor de 1512 o 2212 que teníamos en la diapositiva anterior, sino que se carga con la longitud del programa. Es decir, que cuánto valdrá el registro límite para el proceso A. ¿Qué les parece? A ver, alguien que me conteste por el chat o por el micrófono. ¿Cuánto sería el valor del registro límite del proceso A? Muy bien, Nicolás. 512. ¿Y el del proceso B? También 512. Es el mismo, ¿estamos? Lo mismo, perfecto. Sin embargo, cuando el microprocesador suma el registro base más el registro límite, llega a números diferentes dependiendo de qué programa esté ejecutando, ¿sí? De qué proceso esté ejecutando. Muy bien. Entonces, lo que se hace básicamente es proteger que las referencias a memoria estén dentro del rango, o al revés, se protege que no estén fuera de rango. ¿Vamos? Cada proceso se va a poder direccionar dentro de su espacio. El proceso A, que tenía un desde 1000 hasta 1512, ¿qué pasa si pone la dirección, o intenta leer la dirección de 1800? Va a ocurrir, se genera un fallo porque está fuera de rango, que se llama, ¿sí? Acá se los puse. Si la dirección relativa supera la suma de los valores del registro base más el registro límite, se genera un fallo, ¿vamos? Y no lo va a dejar que lea esa zona de memoria, salvo que estén compartiendo datos. En ese caso ya está autorizado ese proceso a acceder a otra zona de memoria. Pero por defecto, cada proceso tiene que moverse dentro de su propio espacio de memoria. Bueno, no sé qué hora es, a ver, para empezar. Son las 12 menos 5. No vamos a empezar porque es todo otro tema. Hoy me atrasé mucho, qué barbaridad. Bueno, ya la semana que viene nos ponemos a tono con la velocidad. Hoy perdimos mucho tiempo con el tema de crear y yo me equivoqué, no sé qué hice con la creación de la sala. ¿Se entendió hasta acá? A ver, a lo mejor podemos avanzar un poquito. Vamos a ver un segundo. Sí, voy a avanzar un poquitín más y vemos las técnicas de cómo se administra la clase que viene. Aprovecho un poquito más. No entra este tema ni cae en el segundo parcial para nada. Lo que pasa es que yo tengo que seguir avanzando porque si no, no terminamos con los temas. Pero no, para nada, esto ya es la unidad 4. Exacto, mira, Nicolás ahí te contesta. Entran solamente la unidad 1, 2 y 3. ¿Vamos? A la semana que viene acuérdense de estudiar. Yo avanzo un poquito más y nada más. ¿Qué significa? O bueno, no avanzo nada, porque ya van a ser las 12 y ustedes tienen clase de otra materia a las 12. No me acuerdo que tenían física, si no me equivoco. Pero puse segundo parcial. ¿A dónde puse segundo parcial? Ah, Micaela, perdón. Yo leí mal. Perdón, gracias, David. Micaela, aclaro que yo leí por apurada. Pensé que ella se refería si entraba al primer parcial. El tema que estamos viendo de memoria entra al segundo parcial tal cual lo planteó Micaela. ¿Vamos? Sí, Sebastián. A ver de nuevo. Empecemos de nuevo. Temas del primer parcial. Se los voy a poner en la autogestión para que no haya duda.
Temas del primer parcial, unidades 1, 2 y 3. Introducciones, archivos y procesos. Todo entra al primer parcial. El último tema que tendrían que estudiar es interbloqueos. Incluido, entra entonces al primer parcial. El tema que estamos viendo hoy, que es administración de memoria, entra al segundo parcial. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, leí mal la pregunta, Micaela. Yo cuando leí la palabra parcial pensé que entraba al primero. Bárbaro. Bueno, ¿alguna pregunta, duda o inquietud? Decidí no empezar con el tema porque si no iba a quedar muy cortado. Tiene sentido que falta. Tienen física, yo me acuerdo que tenía física ahí nada más cuando daba clase presencial. El parcial va a ser el jueves 13, exacto, muy bien Tomás. Para los que entraron tarde, les vuelvo a insistir, estudien para la clase que viene porque antes de empezar el tema, vamos a hacer una clase de repaso. El repaso puede durar 5 minutos, 10 minutos, media hora o toda la hora entera. Yo le voy a dedicar lo que haga falta. Ahora, si ustedes no estudian, no van a tener ninguna pregunta. Si ustedes no tienen preguntas, yo sigo avanzando con los temas. ¿Estamos de acuerdo? Así que les conviene estudiar o por lo menos ir leyendo, ir detectando los temas que no hayan entendido bien. Entonces yo voy a tener todas las diapositivas a mano, cualquier cosa. Vamos poniendo las diferentes diapositivas y vamos reexplicando los temas que ustedes tengan más dudas. ¿Tá? Pero para eso necesito que hayan leído, aclarar dudas, no vamos a explicar todos los temas enteros. No me digan, profe, explique todo hilos. No nos va a dar la clase, ¿estamos? No nos va a dar el tiempo. Bueno, espero que se haya entendido. Por eso les digo que traten de ir, no sé si estudiando para la clase que viene, pero sí por lo menos leyendo los temas y anotando. Anoten las preguntas, porque la clase que viene yo les digo, si tienen alguna duda, no voy a tener ninguna respuesta de parte de ustedes, ¿estamos? Apenas tengan una duda, la van anotando. Si entienden todo, perfecto, seguimos avanzando. Bueno, doy por terminada la clase, que anden muy bien. Nos vemos entonces el jueves que viene si Dios quiere.